Costa desde costarros.com comentando qué estamos viendo hoy en los mercados. Estamos de momento viendo ligeras bajadas en el IBEX 35, en Europa prácticamente repeticiones, en un día que ya saben que tenemos vencimiento, hora bruja, triple hora bruja a nivel mundial, tanto futuros como opciones. El IBEX 35 vence exactamente a las 16:45, el periodo entre 16:15 y 16:45. Y estamos en estos momentos justo en unos niveles intermedios, zona de IBEX 35, 8.400. Vamos a ver un par de gráficos donde se viene a resumir claramente en el momento que nos encontramos, dónde estamos y dónde están las referencias por arriba, a tener en cuenta tanto por arriba como por abajo. Bueno, hemos visto, comento, gráfico de IBEX 35 en formato diario, de arriba, ahora pasaremos a verlo individualmente, y en formato de barras de 90 minutos abajo. El de arriba, el diario, nos indica la media roja que estamos en seguimiento, sería una zona de 8.600, o sea, para poder empezar a ver nuevas subidas importantes, tendríamos que colocarnos por encima de esos 8.600. De ahí ya el comentario que hacíamos ayer y hacíamos estos días, que la referencia por arriba importante la íbamos a tener en torno a 8.600. Mientras por abajo, con el gráfico de 90 minutos, lo que tenemos en cuenta es el soporte inmediato. Estaríamos hablando de la zona de 8.300. En ambos gráficos, que los vamos a ver ahora por separado, se ven claramente esas referencias. Bueno, en ambos gráficos hemos visto las referencias que hay que tener importantes. Esperemos que ya sean de cara para la semana que viene y que hoy, en el vencimiento de hoy, no tengamos ninguna sorpresa, de manera que 8.300, la zona baja, zona alta, 8.600. Según el tema de creadores, opciones que hay en el mercado por el tema de vencimientos, podríamos estar hablando que una zona de 8.500 sería, pues, hasta cierto punto normal para ver el vencimiento. Ya digo, estos niveles de cara para la semana que viene. Respecto a los volúmenes que estamos viendo, el mercado muy parado. Lo bueno que se está viendo es que valores como Santander, BBV siguen aguantando perfectamente. Valores como Telefónica, que tiene que ser el próximo motor del mercado, de momento esa zona de 12.30 que tenemos por abajo a vigilar, está quedando ya un poquito más atrás. Tenemos el valor ya por encima de los 12.60 y queriendo dar la vuelta. Y teóricamente hoy en el vencimiento de los volúmenes tendrían que aumentar. Algo más de lo que comentamos ayer, de ese préstamo de títulos en valores medianos que se están vendiendo en el mercado y ya han dado a conocer en Bankia, que estará prestado aproximadamente el 5% del capital, 80 millones de títulos, de manera que háganse la idea que todas las ventas que se están produciendo en la mayor parte de los valores en caídas están siendo de títulos prestados, papel en corto, papel que teóricamente no es real, no existe. De manera que esperemos que las cotizaciones en estos casos empiecen a cambiar en un futuro no muy lejano, las próximas semanas, y cuando empiecen a apuntar para arriba, esas máquinas automáticas empezarán a tomar posiciones no compradoras, pero sí a cerrar cortos. Sin más, me despido, que pasen muy buen fin de semana. Juan Carlos Costa desde costarros.com.